Hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Victoria Díaz, soy docente iba a decir la escuela, la Facultad de Medicina. Formo parte del equipo de coordinación del ciclo de formación inicial. Bueno, aprovecho a volver a darles la bienvenida, espero que estén transitando esta ya segunda semana de cursada lo mejor posible. Recordarles que durante estas 5 semanas de cursada, el equipo de coordinación por lo general está dando vueltas por la sede de Ayacucho, así que cualquier duda, cualquier consulta, por tema SIU, por tema campus o por lo que necesiten, nos pueden buscar. En general estamos en la oficina de alumnos, que es la primera oficina a la derecha cuando ingresan. Y bueno, darles la bienvenida a esta segunda temática de este ciclo de charlas magistrales. Recuerden que es fundamental que completen la asistencia, que este es un requisito para poder aprobar el ciclo de formación inicial, que tienen que venir a 2 charlas de temáticas diferentes, que no pueden coincidir con su horario de comisión, ¿sí? Les pasé por ahí unos QR. La idea es que en más o menos media horita terminemos de hacer la asistencia, así que vayan escaneando, completan y eligen solamente la charla de hoy, ¿sí? Sean consecuentes con eso, ¿no? Completen con sus datos y esta charla, ¿sí? Porque nosotros vemos el horario, el día, cuando hacemos el filtro, sabemos si lo hicieron en el horario de la charla o no, así que tengan en cuenta eso. Bueno, mucho más no tengo para decirles. Les voy a presentar a Verónica Ortiz. Ella es médica, es docente de la facultad de la materia ADN, que es una asignatura del segundo año. Y bueno, los dejo con ella en esta segunda charla de microbiología. Bueno, primera de microbiología en realidad. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, un poco lo que dijo Bicho, yo soy médica clínica, especialista en clínica médica, y estoy en la cátedra de ADN, que significa agentes, mecanismos de defensa y nutrición, desde sus orígenes, así que bueno, hemos transitado muchas situaciones hasta el momento. Así que bueno, un poco la idea es ir charlando y comentarles un poco de qué se trata nuestra unidad de aprendizaje, qué es ADN, qué es la microbiología, y comentarles un poco cómo es la dinámica de trabajo de esta materia. Para ubicarlos un poco en el mapa, esto lo van a ver un montón. Yo creo que muchas de las unidades de aprendizaje nosotros les vamos a ir mostrando este esquema. Es un poco para que ustedes ubiquen en qué parte están parados en su carrera. Nuestra materia, que se llama Agentes, Mecanismos de Defensa y Nutrición, está en segundo año, forma parte de lo que se conoce como el ciclo inicial. Y fíjense que forma parte de lo que se llama proceso salud, enfermedad, atención. Entonces van a ver que el resto de las asignaturas que acompañan están todas interrelacionadas con la misma, ¿sí? De hecho, compartimos siempre contenidos con asignaturas de primer año y en paralelo con nuestro segundo año, ¿no? Como objetivos, lo que nosotros deberíamos lograr de alguna forma es comprender el contexto de interacción de los microorganismos con la especie humana y, por otro lado, poder definir cuáles son las características que tienen estos mismos microorganismos, entendiendo que a los microorganismos los vamos a clasificar en diferentes grupos, ¿sí? Ahora vamos a ver algo de eso. Entonces, como para empezar, es muy temprano, estamos todos medio dormidos, pero si alguno quiere comentar algo, por ejemplo, ¿qué significa para ustedes la microbiología? ¿Alguno que quiera comentar? ¿Qué se imaginan por microbiología? Sin miedo. El estudio de los microorganismos. Perfecto, el estudio de los microorganismos. Una cosa que les va a servir mucho cuando entren en segundo año y cursen ADN es algo que yo siempre les digo a los estudiantes, que es desglosar las palabras. Desglosar las palabras. Ustedes van a ver que desglosando las palabras vamos a tener la definición de la mayoría de los conceptos. Si nosotros hablamos de micro, hablamos de cosas pequeñas. Si hablamos de bio, hablamos de vida. Y logía de logo, que significa el estudio o la investigación sobre. Por lo cual,
La microbiología, como bien dijeron, es el estudio de pequeños animales o, en este caso, de los microbios. Entonces, ¿para qué a nosotros nos va a servir reconocer qué es la microbiología y estudiarla? Un poco tiene que ver con la relación que existe entre los diferentes agentes, el medio y el huésped, que ahora vamos a mencionar un poco más de esto, pero porque hay una interacción continua y porque paralelamente nuestros organismos están colonizados, ¿sí?, por múltiples agentes. Después, más adelante, cuando vayan avanzando, van a ver, ¿no?, que existe una flora habitual, que existe una microbiota, que son terminologías que ya se van a ir familiarizando. Por otro lado, hay una rama muy importante en ADN, porque dijimos que es agentes, mecanismos de defensa y nutrición. Entonces, agentes es lo que tiene que ver con la microbiología per se. Mecanismo de defensa es todo lo que tiene que ver con el sistema inmune, es decir, cuáles son las estrategias que va a tomar nuestro organismo para protegernos o defendernos de cualquier noxa externa, un agente o una noxa de cualquier origen, por ejemplo un trauma, por ejemplo una quemadura, por ejemplo una emoción, ¿sí? Entonces todo eso tiene una implicancia sobre nuestro sistema inmune. Y la tercera palabra que forma el nombre de esta unidad de aprendizaje es nutrición. Entonces, en relación a la nutrición, ¿por qué es importante acá? Porque tiene que ver de qué manera influye la nutrición en nuestro sistema inmune, de qué manera influye la nutrición en relación a los diferentes agentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un estudio de la microbiota de cada uno de nosotros que estamos acá, vamos a ver que la microbiota va a ser diferente, porque esa microbiota, por ejemplo, ¿de qué se origina? De cómo fue nuestra crianza, de cuál es nuestro contacto con alimentos, de si tenemos una vida deportiva, de si vivimos en un lugar con polución ambiental, de que si vivimos en un ambiente rural, es decir, va a ir migrando. Entonces la nutrición tiene un rol fundamental también en el desarrollo, no solo de lo que tenga que ver con los agentes y diferentes microorganismos, sino también con cómo va a ser nuestro estado nutricional, ¿sí? Por eso es importante la alimentación en todas sus formas y sobre todo la nutrición, que no es lo mismo, ¿no? Después vamos a ver también un poco de eso. Entonces, entendiendo un poco lo que hablábamos, si nosotros hablamos de organismos pequeños, por ejemplo, hay una relación, ¿no?, entre qué es lo que puede ver el ojo humano, que es algo pequeño, y para los microorganismos de los que vamos a hablar nosotros, después van a ver que los vamos a dividir como aquellos microscópicos o macroscópicos. Los macroscópicos van a ser los que puedo ver a simple vista. Por ejemplo, ¿conocen algún agente que se pueda ver a simple vista? ¿Hongos? A simple vista, ¿yo lo veo al hongo o veo la lesión del hongo? ¿Alguna sustancia? ¿Pero microorganismo? ¿Algún microorganismo? Todos tuvieron alguna vez. Piojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el piojo particularmente es un macroparásito, ¿no? La mayoría de los microorganismos, ¿sí?, excepto los parásitos, ¿sí?, se van a ver bajo el microscopio. Y dentro del microscopio nosotros vamos a ver dos microscopios. Tenemos el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio óptico nos va a permitir ver agentes como, por ejemplo, los parásitos protozoos, que son unicelulares, como por ejemplo las bacterias, como por ejemplo algunos hongos, pero no nos va a permitir ver los virus, porque son muy pequeños, ¿sí? Por lo cual, si uno quisiera ver virus, eventualmente utilizaría, por ejemplo, microscopía electrónica, ¿sí? Después, avanzando, vamos a ver, por ejemplo, diferentes métodos de diagnóstico, diferentes técnicas de estudio, que va a tener que ver con qué es lo que estoy buscando. O sea, el método complementario o el estudio que voy a solicitar va a estar relacionado siempre a qué es lo que estoy buscando. Por otro lado, fíjense, ¿no? Vamos a ver dentro de lo que es la microbiología per se, todo lo que tiene que ver con agentes. Y agentes un poco fuimos mencionando. Tenemos hongos, tenemos bacterias, tenemos parásitos, ¿sí? Y a los parásitos a su vez lo vamos a dividir a los protozoos, que dijimos que eran los pequeños parásitos, y los metazoos, que son los gusanos, que son los más grandes.
Hay un grupo de agentes que se llaman priones, que en realidad no son agentes per se, sino que son proteínas, que también provocan algunas enfermedades, como por ejemplo se conocía la enfermedad de la vaca loca o Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad producida por priones, que son enfermedades muy letales, ¿sí? Con muy mal pronóstico. Entonces, comentando un poco las generalidades de la microbiología, vamos a hablar un poco de qué es lo que nosotros entendemos o qué es lo que se entendía en algún momento de las diferentes infecciones. Y teniendo en cuenta esto, vamos a ver algo que se conoce en la epidemiología como los diferentes paradigmas o las diferentes teorías. Esto es lo que se fue planteando en un inicio en relación a lo que se podía, ¿no?, con los materiales que se tenían en ese momento, que eran muy pocos, porque el estudio de la epidemiología, si bien es algo bastante nuevo, las teorías datan desde muchos años de antes de Cristo, por ejemplo. Entonces en eso tenemos, por ejemplo, la teoría miasmática. La teoría miasmática de lo que arma es que existen diferentes partículas venenosas que surgen a partir de materia orgánica en descomposición, ¿no? Que uno se enfermaba a partir de la materia orgánica que se descompone. Eso se decía desde antes de Cristo, ¿no? Entonces, si ustedes ven películas de antaño, por ejemplo, cuando alguien estaba enfermo o cuando alguien tenía alguna afección, se lo aislaba, se lo dejaba lejos del resto, ¿se acuerdan? De las que no nos acordamos en realidad, lo vimos en alguna película o en alguna serie, pero siempre se los alejaba. Luego vino la teoría del germen, que surgió en el 1500 también, que lo que dice es que hay una definición en la cual existe una transmisión de agentes entre persona y persona. O sea, ellos ¿qué vieron? Que si uno tenía contacto con una persona que tenía alguna dolencia o que estaba enferma, esa persona también se podía contagiar. No sabemos de qué, no sabemos del mecanismo, no sabemos nada, pero sí ellos interpretaban esto. Entonces vuelve este concepto del aislamiento, de que al enfermo se lo recluía, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el hospital, después cuando conozcan el hospital van a ver, existían salas que se llamaban solarium, ¿no?, que eran salones grandes con muchos ventanales donde se juntaban ahí todos los pacientes que reunían más o menos los mismos síntomas, por ejemplo, ¿no? Otra de las teorías es la teoría de la caja negra. La teoría de la caja negra lo que menciona es que en realidad yo no conozco cuál es la causa específica, ¿sí?, del evento, pero sí evidencio la consecuencia de ese evento. Entonces, da lugar a un origen multifactorial. Por ejemplo, denota más que nada lo que tiene que ver con enfermedades crónicas. Entonces, un paciente con diagnóstico de un cáncer, por ejemplo, ¿sí?, no voy a saber cuál es la causa específica de que por qué esa persona tiene un cáncer, pero tiene antecedentes de tabaquismo, tiene contacto con la polución ambiental, trabajó en canteras, trabajó con amianto, tiene antecedentes familiares o alguna enfermedad congénita que favorece, ¿se entiende? No sé la causa específica, pero sí sé que hay diferentes factores que pueden favorecer a que se desarrolle determinada enfermedad. Por eso fue un poco el inicio de la definición de las enfermedades crónicas. ¿Y por qué? Porque pudieron poner en evidencia de que no todas las enfermedades tenían un origen microbiológico. Es decir, no todo era un agente. Entonces, en este mecanismo de estudio apareció esta teoría. Hay esta teoría que habla de todo lo que tiene que ver con el componente histórico-social. Esto es más del siglo XX, ya nos vamos acercando más a nuestra era. Que esto es algo donde lo que se plantea es que las enfermedades tienen un origen, ¿no? Nosotros no tenemos las mismas enfermedades que tiene Europa, ¿sí? De hecho, en nuestro país hay algunas enfermedades que suceden en la Patagonia o en el norte de nuestro país que en nuestra ciudad no hay, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con el contexto histórico, social, político. ¿Político por qué? Por el agua potable, por el hacinamiento, por el tipo de alimentación, ¿sí? Todo eso va a influir. Y por último, una de las teorías más nuevas es lo que habla de la causalidad. La causalidad, ¿qué quiere decir? Que en realidad para el desarrollo de una enfermedad hay un
una conjunción de eventos multicausales. Es decir, no es una sola cosa, no me enfermo por una sola cosa. Me enfermo porque existen determinadas características de la gente, porque existen determinadas características del medio, porque mi sistema inmune está en determinada situación, ahí voy. Entonces, toda esa serie de eventos es lo que va a generar que de alguna forma yo me enferme. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre esta teoría y la de la caja negra? Porque en la caja negra lo que yo tengo es diferentes procesos, diferentes eventos que dan lugar a una enfermedad común. Acá lo que tengo son factores que tienen que ver con lo social, con cómo está el suelo, con cómo está el agua, ¿sí? Son similares, porque imagínate que las dos son bastante modernas, son del siglo XX, mediados del siglo XX. Pero lo que yo veo acá es que no solamente interfiere el clima, no solamente interfiere si tengo o no una enfermedad previa, sino también interfiere cómo vivo, dónde vivo, cómo es mi suelo, cómo es si tengo agua potable, cómo me visto, o sea, un montón de factores que no tienen que ver per se con algún desencadenante de enfermedad. Entonces no son factores biológicos. Efectivamente, sino químicos, sociales, efectivamente. ¿Vamos hasta ahí? Una de las líneas de aprendizaje con las que nos vamos a ir cruzando mucho es ecología, ¿sí? Nosotros vamos a hablar mucho de ecología y microbiología porque estamos inmersos en un mismo ambiente. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que saber qué es la ecología, ¿sí? Lo mismo que hablábamos al inicio. ¿Qué es la ecología? ¿De qué se trata? Del estudio del medio ambiente. El estudio del medio ambiente, perfecto. Entonces, en ese contexto, el estudio del medio ambiente se relaciona 100% con todo lo que tenga que ver con agentes. Por todo esto que veníamos mencionando recién, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿Qué como? ¿Qué tomo? Si me vacuno, si no me vacuno, si estoy institucionalizado, si voy a un colegio privado, si voy a un colegio de un área periférica, si voy a un colegio rural, es decir, todos los factores tienen un peso, digamos, sobre la conducta, ¿no? Sobre la evolución de este paciente. Y dentro de esto van a escuchar mucho lo que tiene que ver con lo que es la tríada ecológica, que después nosotros en el curso de ADN le agregamos una patita más, pero ustedes conozcan la tríada ecológica. La tríada ecológica habla de lo que es ambiente, medio y huésped. Y para tener en cuenta eso, ¿por qué es tan importante? Esto es como si fuesen las patas de una mesa, ¿no? Es decir, si yo me expongo, les pongo el ejemplo que todos tenemos muy presente siempre, lamentablemente, que es el COVID. Por ejemplo, yo podía estar en contacto con alguien que tuviera COVID en ese momento, pero yo no me enfermaba. ¿No? ¿No les ha pasado? En la pandemia por ahí estábamos en contacto con alguien, pero... Bueno, ¿eso de qué depende? De que quizás ese paciente que estaba cursando la enfermedad tenía una carga viral muy bajita, es decir, tenía poco agente. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que mi sistema inmunológico hubiera estado muy bien, entonces me podía defender. ¿Y qué otra cosa podía haber pasado? De que yo con esa persona me junté afuera, no en un ambiente cerrado. ¿Se entiende? Entonces, para que uno se enferme o para que uno contraiga una infección, no necesito tener solamente un agente. Necesito que los componentes de la tríada ecológica actúen en conjunto. ¿Sí? Es decir, necesito una carga de agente alta, un sistema inmunológico que no esté del todo bien o un espacio propicio. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo en cuenta porque lo vamos a ver siempre, digamos, ¿no? Y tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de ambiente, ¿sí? Cada espacio tiene su ambiente. Por ejemplo, si ahora tenemos media aula más o menos, ¿no? En cantidad de personas. Pero, por ejemplo, si esto estuviese lleno, y hubiese una persona que tuviese tos, catarro, moco, seguramente alguien más se enfermaría. Ahora, si nosotros estamos en un espacio que tiene ventilación, ventanas y no está atestado de gente, el riesgo disminuye, ¿no? Por eso es tan importante el medio y el ambiente. Dentro de todo lo que tiene que ver con la microbiología, ahora después vamos a mencionarlos, existen algo que se llaman los postulados de Koch. Koch fue un investigador
que descubrió un montón de cosas, entre ellos el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis, del anthrax, y entre ellos planteó esto que tiene que ver con los postulados de Koch. Los postulados de Koch son 4 postulados que cada uno de ellos trata de justificar de alguna forma la presencia de la gente. El primer postulado, ¿de qué habla? De que para yo poder definir ese microorganismo patógeno, lo que necesito es que ese microorganismo esté presente en todas las personas que están enfermas. Por ejemplo, si yo digo, para los postulados, ¿no? Este paciente tiene viruela, y me parece que también, en todos los que yo creo que tienen la misma enfermedad, tengo que aislar el mismo agente. Pero ¿qué tiene que pasar? Que en aquel paciente sano, ¿sí? Que ya no sería paciente porque está sano, en aquel huésped sano, yo no tengo que aislar viruela. ¿Se entiende? Es decir, para que sea lo que planteaba Koch, ¿no?, en su primer postulado, para el reconocimiento de la gente, tiene que estar presente en cada una de las personas enfermas, pero no en aquellas personas sanas. Ese era el primer postulado. Después vamos a ver que esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes, con la caja negra, que había personas enfermas que no tenían composición, no tenían ningún agente, por eso ahí por ahí el postulado después pierde un poco de valor. El segundo postulado dice que yo tengo que poder aislar ese microorganismo que tiene el huésped enfermo y lo tengo que poder cultivar. Es decir, si yo lo pongo en un medio cultivo donde tiene los nutrientes que ese agente necesita, debería crecer. Pero ¿qué pasa? ¿Todos los microorganismos crecen en un cultivo? No. Dijimos que los virus, por ejemplo, eran muy chiquitos, que ni siquiera los podía ver y no se cultivan habitualmente. Entonces, por ejemplo, este segundo postulado de Koch cae cuando se descubre la presencia de los virus, ¿no? Después el tercer postulado decía que las células de un cultivo puro deben causar la misma enfermedad en huésped sano. ¿Qué quiere decir? Que si yo saco una muestra de un paciente enfermo y esa muestra la pongo en un huésped sano, el huésped sano debería desarrollar la misma enfermedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dijimos que esto dependía de la calidad del sistema inmune, es decir, de cómo se encuentra el huésped, de cuál es la carga viral y cuál es el medio, ¿sí? Entonces, ahí un poco también empieza a flaquear. Y el cuarto postulado dice que el microorganismo que yo aíslo tiene que ser idéntico al inicio, al primer, digamos, si yo saco una muestra y la pongo en un cultivo, el cultivo tiene que ser exactamente igual que el inicial. ¿Se entiende? Que la muestra inicial que saqué. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es siempre igual? ¿Todos los agentes son iguales todo el tiempo? Algunos mutan, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes mutan? Los virus, por ejemplo, mutan. Entonces a veces pertenecen a la misma familia o a la misma especie, pero tienen diferencias en su composición genética, por ejemplo. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Uno dice, bueno, si todo esto se demostró que ya no es así, ¿por qué seguimos viendo los postulados de Koch? Porque tiene una utilidad en lo que es la comprensión para que uno pueda entender cómo fue el análisis, hasta que hoy digamos, no, bueno, existe un drift, un shift, o existen variaciones antigénicas. Para uno decir esto, hubo todo un proceso de estudio y de investigación que nos permitió definirlo. Y está bueno esto de ir analizándolo porque los postulados de Koch nos ayudan a definir y a entender el proceso de las diferentes enfermedades. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, nosotros vamos a hablar de los 5 reinos, ¿no? Los seres vivos los vamos a clasificar en aquellos que tienen núcleo y aquellos que no tienen núcleo, ¿no? Dentro de las células que no tienen núcleo tenemos el reino de las moneras, por ejemplo, las bacterias, que después vamos a ver, ¿no?, un poquito más en detalle. Y dentro de las células que tienen núcleo vamos a tener los que no forman tejidos y los que sí forman tejidos. Dentro de los que forman tejidos tenemos los protoctistas y los hongos, que dentro de esto a su vez
lo vamos a dividir en unicelulares o pluricelulares, y dentro de los que forman tejidos van a estar las plantas y los animales, ¿sí? Esto después lo vemos en detalle, pero para que ustedes vayan familiarizándose. Esto lo han visto en biología igual, supongo. O no sé cómo se llama la materia, pero biología. Fíjense, ¿no? Esto es un poco lo que hablábamos cuando nosotros decíamos de la ecología, del estudio del medio ambiente y demás. Nosotros planteamos que depende de un montón de factores. Fíjense las fotos, ¿no? No es lo mismo vivir en cualquiera de esos 4 lugares. No es lo mismo en ningún aspecto, ¿no? En la exposición, en cómo como, en cómo duermo, en cuánto duermo, ¿no? Es decir, fíjense la implicancia que tiene el medio ambiente en cada uno de nosotros. Y asimismo en el desarrollo de cualquier tipo de infección. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente importante, conocer el medio ambiente, conocer el ecosistema. Ustedes después van a ver en el ejercicio de la profesión, por ejemplo, cuando consulta a un paciente por fiebre, le vamos a preguntar si viajó en el último tiempo, ¿no? O si tiene hijos chicos, porque a veces infecciones banales de los niños pueden tener una repercusión mayor en nosotros, o si comió algún embutido de faena casera, por ejemplo, o si está en contacto con ratas, ¿no? Entonces, todo eso tiene una implicancia. El medio ambiente tiene una implicancia muy importante en todo lo que es el desarrollo de nuestro sistema inmune, nuestra nutrición y la relación con los agentes. Entonces decíamos, ¿no?, que la ecología es la rama de la biología que estudia esta relación entre los diferentes ambientes y el huésped, el ser humano, y a su vez, cuáles son las interacciones que se generan, ¿no? ¿Se acuerdan las interacciones que había? Comensalismo, mutualismo, parasitismo, ¿se acuerdan? Que eso también lo han visto en alguna parte de la escuela. Bueno, eso es importante porque, por ejemplo, todos nosotros tenemos flora comensal. Es decir, nosotros estamos llenos de microbios que cumplen una función específica, que es defendernos precisamente de agentes patógenos. ¿Sí? O sea, es muy importante la microbiota. Esto de que cuando alguien tiene un proceso, por ejemplo, gastrointestinal o cuadro de vómitos y diarrea, tomate lactimel, ¿no? O tomate un yogur. El yogur en realidad son un montón de bacterias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Replicar la microbiota, por ejemplo, de mi sistema gastrointestinal. ¿Sí? Fíjense la importancia, ¿no? Y por otro lado, entender que el ambiente es todo lo que está por fuera, es decir, todos los factores externos. ¿Sí? Es todo lo que está por fuera. Esto es un poco de lo que ya mencionamos. Tiene que haber cierta estabilidad entre lo que son los factores químicos, biológicos y ecológicos. Esa estabilidad permite como un sistema de homeostasis, que estemos equilibrados, si no estaríamos todo el tiempo enfermos, ¿no? Tiene que haber cierto equilibrio en este desarrollo. Cuando ese equilibrio falla, ¿sí?, y uno contrae, por ejemplo, una infección, es donde empieza a tener participación, ¿sí?, todo esto que mencionamos antes, ¿no? En la búsqueda del agente, el uso del microscopio. Algunos personajes de nuestra historia que tienen un rol fundamental en todo lo que es la microbiología, vamos a mencionar muy poquitito de cada uno de ellos. Por ejemplo, Jenner descubrió la vacunación. ¿De qué se dio cuenta él? Que las mujeres que ordeñaban las vacas, cuando estas vacas estaban enfermas con viruela, esas mujeres se enfermaban, pero manifestaban la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Tomó una muestra de lesiones en piel que generaba esta enfermedad, tomó una muestra de lesión en piel y la inoculó en un niño. ¿Y qué es lo que vio? Que ese niño desarrollaba la enfermedad, pero de una forma mucho menor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que en realidad, en una segunda exposición, ¿sí?, se volvió a tomar una muestra y se volvió a inocular a este niño, al mismo, ¿sí?, nuevamente con estas lesiones.
Y el niño en esa segunda instancia no desarrolló la enfermedad. Entonces, ¿qué se dio cuenta él? Que si uno estuvo expuesto en algún momento a un agente, en una segunda oportunidad, ¿sí?, esa respuesta de nuestro sistema inmune contrae, o en realidad logra contener a esa infección. ¿Sí? Por eso se llama vacuna, porque viene de las vacas, de la viruela de las vacas. ¿Sí? Esto lo descubrió Jenner. ¿Qué es lo que se dio cuenta Pasteur? Pasteur se dio cuenta que cuando estaban investigando en su laboratorio, él en un momento dejó cultivos activos de diferentes agentes y le pidió a su ayudante que en determinado momento inoculara a las gallinas con ese agente, ¿no?, con ese cultivo. El ayudante se olvidó, entonces inoculó algunas y a otras gallinas las inoculó cuando se acordó una semana después, ¿no? Entonces cuando vino, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Que algunas gallinas desarrollaban la infección de una forma y que otras gallinas lo hacían mucho más lento o mucho más sutil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea? Esto que hablábamos al inicio, que cuando la carga de la gente es alta, la manifestación es de una manera, y que cuando la carga de la gente es baja, la manifestación es mucho más leve. ¿Sí? Por eso esto que hablábamos, ¿no? Fíjense, esto es en el 1800. Ya se iban dando cuenta de todo esto, ¿no? ¿Qué otra cosa sucedió? Bueno, esto es un poco lo que íbamos diciendo, ¿no? La primera vacuna, germinal, bacilo del Koch, que es el bacilo de la tuberculosis. Se planteó la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, que es esto que decíamos, ¿no? De que se transmitían las enfermedades de persona a persona, ¿sí?, en la teoría del germen. Entonces, fíjense, ahí aparece la microbiología moderna, es decir, ¿qué es lo que se empiezan a plantear? ¿De qué manera pudieron definir de que, por ejemplo, si la sospecha era que las infecciones eran transmitidas de persona a persona, uno no podía contagiar a otro? ¿Qué pasaba? En los momentos de los partos se veían que todas las mujeres que terminaban de parir, digamos, todas terminaban enfermas con la misma, o todas terminaban infectadas o enfermas. Entonces, ¿qué plantearon, no? Si la teoría es que las enfermedades se transmiten de persona a persona, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, si yo entre una persona que atiendo y otra persona que atiendo me lavo las manos, ¿sí?, me libero de ese agente y dejo de transmitir la infección de persona a persona. Y eso es un poco lo que sucedió. Fíjense, ¿no? Para nosotros algo tan obvio como lavarse las manos o andar con el potecito de alcohol en el bolsillo, para aquella época fue un gran descubrimiento. Y ahí se pudo definir de que disminuía ampliamente la tasa de mortalidad en el puerperio, por ejemplo, ¿sí?, con algo tan fácil como lavarse las manos. Estos son algunos de los premios Nobel que tenemos en nuestro país, más que nada como para que el que no lo sepa, a modo de cultura general también. Bernardo Hussey, en realidad el descubrimiento fue a través de las hormonas pituitarias, esto fue en 1887. Federico Leloir, que actuó sobre todo con lo que tiene que ver la composición de los nucleótidos y los hidratos de carbono, y el más nuevo, si se quiere, fíjense, fue el de Milstein, que tuvo un premio Nobel de Medicina en el 84 por los anticuerpos mononucleares, algo que ahora se utiliza un montón para la generación de vacunas y tratamiento de enfermedades autoinmunes, entre otros. Bien, ahora nos metemos un poco más profundo en lo que tiene que ver con ADN en sí, ¿no? Ya definimos que era un microbio, hablamos de microorganismos, ¿sí? Sabemos que son organismos que en líneas generales no son visibles por el ojo humano, aunque sabemos que hay algunos que sí, que podemos ver y que también son microorganismos, ¿sí? Y acá hablamos de las relaciones, ¿no?, que mencionábamos recién. Nosotros hablamos de mutualismo cuando ambas partes se benefician, ¿no? Por ejemplo, esto que yo les decía, la microbiota
beneficia porque se nutre de nuestro organismo y nosotros nos beneficiamos de la microbiota porque nos protege, por ejemplo, de infecciones. ¿Sí? El comensalismo, ¿qué es lo que sucede? En el comensalismo, en realidad el huésped no está influido, ¿sí? Pero sí se beneficia la flora autóctona. Y en el parasitismo, el huésped se ve perjudicado, pero el que sí se va a beneficiar es la flora, ¿no? Entonces, estas variables son importantes porque muchas veces, para que, por ejemplo, la flora comensal se torne patógena y nos genere un parasitismo, tiene que haber diferentes factores. Por ejemplo, yo convivo con mi microbiota habitualmente en mi piel, ¿no? Pero, no sé, voy saliendo acá por la escalera, me caigo, me raspo la rodilla. Esa barrera, ¿sí? Y esa lesión que se genera, barre la piel. Y la microbiota que normalmente estaba en la piel puede ingresar, ¿no?, al torrente circulatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre volvemos al inicio, es decir, para que se desarrolle una infección o una enfermedad, tiene que haber conjunción de diferentes factores, nunca es una sola cosa. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿sí? Lo que venimos hablando. Fíjense, estos son los tamaños de la célula. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que el tamaño celular va a tener que ver con el espacio en el que vive. Y lo otro es que esta célula tiene material genético, es el que se encarga de transmitir toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? Fíjense, pequeñas moléculas como los átomos de 0,1 nanómetros, ¿sí? Y el cuerpo humano mayor de 1 metro, ¿no? Entonces, la migración de la célula, que va a estar entre 10 y 100 micrómetros, depende de qué tipo de célula sea, ¿no?, qué composición tenga y demás. Dentro de los tipos de células, nosotros algo mencionamos antes, vamos a hablar de células procariotas y de células eucariotas. Células procariotas que no tienen núcleo, células eucariotas son las que tienen núcleo. Las procariotas que no tienen núcleo, la particularidad que tienen es que el material genético está libre, no es que no tienen material, el material genético está, pero está libre. Dentro de las células procariotas, ¿conocen alguna gente que sea procariote? Las bacterias. Las bacterias, por ejemplo. ¿Y algún eucariota? Los humanos tenemos células eucariotas. ¿Y alguna otra gente? Justo los virus no, porque son acelulares. Justo los virus no, pero los parásitos. Los parásitos sí. Fíjense, ¿no? ¿Qué características generales van a tener los agentes? Los virus, discusión inmensa en que si son o no son microorganismos, lo que se sabe es que son parásitos intracelulares obligados, parásitos no como agentes, sino parásitos porque necesitan indefectiblemente de la maquinaria celular para sobrevivir, ¿sí? No tienen mitocondria, no tienen aparato de Golgi, por lo cual tienen que ocupar una célula, por eso se los conoce como parásitos. Intracelulares, porque sí o sí tienen que entrar a la célula para poder replicarse y para poder crecer. Y el material genético que van a tener estos virus generalmente va a ser ADN o ARN, uno de los dos. Después van a ver que los virus, a su vez, van a estar rodeados por algo que se llama cápside. Esa cápside está formada por capsómeros, que los capsómeros son proteínas, que lo que van a hacer es ayudar a darle forma y estructura a ese virus. Y algunos virus van a tener algo que se conoce como envoltura. La envoltura se la va a dar la célula a la cual parasitan. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los virus desnudos, que son los que no tienen envoltura, van a salir de la célula
por algo que se llama lisis, es decir, van a romper la célula para ser liberados. Pero sin embargo, los virus con envoltura, como necesitan llevarse la envoltura de la célula, ¿sí?, van a salir por gemación, porque necesitan parte de su membrana, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Después, cuando estemos en segundo y estemos cursando ADN, van a entender que eso va a cambiar el mecanismo de replicación viral, el mecanismo de ingreso a la célula, el mecanismo de salida, cuáles van a ser los agentes que sean con y sin envoltura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los virus con envoltura, a diferencia de lo que uno pensaría, son mucho más lábiles. ¿Qué quiere decir? Que se destruyen más fácil, por ejemplo, lavándome las manos, por ejemplo, con alcohol, por ejemplo, con detergente. Sin embargo, los virus desnudos son mucho más resistentes al medio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, al pH ácido del estómago son mucho más resistentes, ¿sí? ¿Por qué sale eso? Eso tiene que ver con las características de la formación de la membrana, ¿sí? No me quiero meter muy en detalle, pero la membrana, como forma parte de la pared celular, tiene, por ejemplo, ácidos glicoicos, glicoproteínas, que se destruyen fácilmente con cualquier sustancia. El que no tiene envoltura tiene solamente como una cascarita de proteínas, ¿sí?, que los protege más fácil. Después van a ver, por ejemplo, que los virus desnudos van a predominar en el tubo digestivo, porque son los que son más resistentes. ¿Sí? Los virus envueltos, por ejemplo, van a necesitar del contacto persona a persona más cercano, porque dijimos que si tienen envoltura eran más lábiles. ¿Sí? Entonces, si yo estornudo, por ejemplo, me tapo con la mano y después le doy la mano a alguien, ¿sí?, ¿no?, si es un virus envuelto, rápidamente lo estoy contagiando, ¿sí? Después tenemos los hongos. Los hongos dijimos que son eucariotas. Los hongos los vamos a dividir en su forma entre lo que se conocen como levaduras, que serían unicelulares. ¿Conocen alguna levadura? La del pan. Por ejemplo, la del pan. ¿Cuál otra? La cerveza. Viernes y sábado, ¿no? Ahí están. Esas son las levaduras de uso industrial o alimenticio, ¿no? Y otras de las levaduras unicelulares que van a generar lo que después vamos a ver como micosis, ¿no?, que son enfermedades por diferentes agentes. Y otros de los hongos van a ser los micelios, ¿no?, los micelios o las hifas, que es cuando se generan como cadenitas, ¿sí?, de hongos. ¿Vieron las mielcitas o los fish, la tira de caramelos que va unido uno con otro? Bueno, los micelios son un poco eso, ¿sí? Son como una cadenita, ¿no?, de diferentes agentes. Y hay algunos hongos que tienen la particularidad de tener algo que se llama dimorfismo. Di, dos. Morfismo, forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pueden adquirir dos formas. Pueden ser levaduras, pero también pueden ser hifas, ¿sí? Depende en qué espacio o en qué ambiente se desarrolla. ¿Sí? Dimorfismo. Otra particularidad que tienen los hongos es que la pared del hongo está formado por algo que se llama quitina, ¿sí?, que es como un poquito más duro. Bacterias. Las bacterias dijimos que son procariotas, ¿sí?, son unicelulares y van a tener una pared de peptidoglicanos, entre otras cosas, ¿no? Y a su vez a las bacterias las vamos a clasificar según su forma. Entonces vamos a hablar de cocos cuando son redonditos, bacilos cuando tienen forma de una coma, espiroquetas cuando son como un resortito, ¿sí? O también se pueden clasificar según la tinción de Gram. La tinción de Gram es un método de tinción que va a agrupar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. ¿De qué depende de que una bacteria se tiña o no? De la composición de su pared, ¿sí? Entonces, cuando yo, por ejemplo, llega un paciente con fiebre, etcétera, yo tomo un cultivo de orina, por ejemplo, o tomo un cultivo de sangre, o tomo un cultivo de esputo, ¿sí?, una muestra, y lo llevo al laboratorio.
yo le tengo que decir al bioquímico, me parece que esto es respiratorio, entonces va a ser una tinción de Gram. Y me va a decir, lo que veo en el microscopio son cocos Gram positivos, por ejemplo. Cocos Gram positivos en cadena. Entonces yo digo, cocos Gram positivos en cadena son los estreptococos. Entonces este paciente puede tener una neumonía por neumococo. Después lo aprenden, ahora parece muy chino, pero después lo aprenden. Pero es decir, la importancia de la toma de muestra y qué es lo que yo estoy buscando me ayuda a que el bioquímico, cuando vea el preparado, me acerque un poco más al diagnóstico. Por eso las tinciones. Y por último, los parásitos, que decíamos que algunos pueden ser unicelulares, que son los protozoos, y otros van a ser pluricelulares, que son los metazoos, ¿sí? Que los metazoos es lo que nosotros llamamos como gusanos, que a su vez se van a dividir en dos grupos. Vamos a tener los platelmintos, que son los gusanos planos, platelminto de plano, y vamos a tener los nematelmintos, que son los gusanos redondos. ¿Sí? Platelminto, ¿algún gusano plano conocen? ¿Los solitarios? Eso, la lombriz solitaria que le dicen que es la tenia, ¿sí? Es la tenia, muy bien. ¿Y algún redondo? ¿Cómo se llamaban? Los redondos nematelmintos. Como los nematodos. Los nematodes, tal cual. Ahí, por ejemplo, el ascaris, que se ve mucho en los niños, ¿sí? El ascaris es frecuente, o la hidatidosis, no sé si alguno ha escuchado hablar de hidatidosis alguna vez, o la triquinosis, que también es otro nematelminto, hay un montón, y de hecho son como estacionales. Bien. Ahora, esto es lo que venimos hablando desde el inicio. El hecho de que tenga el microorganismo, ¿habla necesariamente de una enfermedad? No. Eso lo venimos mencionando. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Una cosa es una infección y otra cosa es una enfermedad. La infección es cuando el huésped presenta el agente y particularmente no va a desarrollar ningún síntoma, ¿sí? En algún momento se los denominaba como portador sano, en algún momento se los denominaba así, pero el concepto es, la infección es, estoy en contacto con el agente. Ahora, ¿cuándo hablamos de enfermedad? Cuando en ese huésped hay desarrollo de signos y síntomas. ¿Sí? Por eso después van a ver que en un momento se cambió la terminología de lo que antes se conocían como enfermedades de transmisión sexual y hoy por hoy se habla de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque la persona que tiene la infección, más allá que ella no presente síntomas, puede contagiar a otras personas. ¿Sí? Entonces, por eso es importante entender el concepto de infección y enfermedad. Dentro de la microbiota, nosotros tenemos que entender que existen múltiples agentes. Antes se decía que había solamente bacterias, pero se sabe que no, que hay bacterias, que también hay hongos que forman parte de la microbiota habitual, ¿sí? Y dentro de estos componentes que tiene la microbiota, también es importante conocer cada una de las funciones que va a tener la microbiota. Por un lado, la microbiota va a generar como una película, ¿sí? Por ejemplo, la microbiota intestinal genera como una película en la mucosa intestinal, como si fuesen todos soldaditos pegaditos uno al lado del otro. Entonces, ¿eso qué permite? Que cualquier agente externo no pase, porque estamos todos pegaditos y no damos lugar a nada. Por otro lado, ¿qué ayuda? Como son agentes, cuando ingresan alimentos, los puedo procesar más rápido. O sea, consumen porque se alimentan de ahí. Entonces ayudan también al procesamiento y a la digestión de los alimentos. Generan vitaminas. Entonces eso también los protege de sustancias externas. Entonces fíjense la importancia que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué cosas van a generar? Dentro de la microbiota, o justo por debajo, vieron que nosotros al inicio estamos hablando de agentes, mecanismos de defensa y nutrición. Muy cercano van a estar lo que se conoce como el MALT, ¿no? Que es tejido linfoide, como si fuesen
ganglios desarmados o fuera de su bolsita. ¿Qué es lo que van a hacer ese tejido linfoide? Va a recibir la información de la microbiota. Si los agentes o la microbiota detecta alguna sustancia que puede generar una anoxa o un daño, sea un agente, sea un alimento, sea un cuerpo extraño, porque no sé, me tragué cuerpo extraño, va a enviar una señal a ese sistema inmune para que ese sistema inmune genere una respuesta. Entonces, ¿qué me va a pasar después de eso? Voy a tener diarrea, voy a tener vómitos, voy a tener dolor de panza. ¿Se entiende? Cómo todo el tiempo se van relacionando estos tres mecanismos. Bueno, microbioma, seguimos un poco con lo mismo. El ecosistema está compuesto por microorganismos, tanto por fuera como por dentro. Y la colección de microorganismos que viven en el hábitat, sí, forman parte del microbioma, ¿no? La microbiota como un superórgano, esto que les digo, microbiota hay en todo nuestro cuerpo. Tenemos la microbiota intestinal, que es la que más estudiada está, pero también tenemos microbiota en el árbol respiratorio, también tenemos microbiota en la piel, también tenemos microbiota en el sistema genitourinario, es decir, todo nuestro cuerpo está rodeado de agentes. Bien. Esto es una clasificación general de microorganismos, de lo que estábamos mencionando al inicio. Van a haber un montón de gráficos de estos, ¿no? Cualquiera es válido. Dijimos que dentro de los acelulares estaban los virus, los priones los mencionamos, pero no los vemos en detalle, no por una cuestión caprichosa, sino porque, por suerte, ¿no? Hay muy pocas enfermedades por priones, que si bien la particularidad que tiene es que son letales, son muy pocas. Por virus sí, dijimos que teníamos virus ADN y ARN. Y dentro de los celulares dijimos que estaban los procariotas y los eucariotas, procariotas bacterias, que es lo que vemos nosotros, y los eucariotas hongos, protozoo y metazoo, ¿no? Esto es como vamos a ver de acá en adelante cuando estemos todos en ADN. Entonces, habíamos hablado en algún momento de comensalismo, mutualismo, parasitismo. Tenemos que definir qué es un parásito. Cuando nosotros hablamos de un parásito, lo que tenemos que definir es esta relación que existe entre un organismo que se va a ver beneficiado con la consecuente daño sobre el huésped al que colonizó o afectó, ¿sí? Entonces, a eso vamos a conocer como parásitos. Dentro de lo que es la definición, fíjense, ¿no? Dice en la antigua Grecia, los parásitos eran altos funcionarios encargados de verificar la cosecha de trigo y la preparación del pan, así como los banquetes. Más tarde se extendió a toda clase de huéspedes y a los invitados a fiestas, banquetas, por su sentido etimológico de comensal. O sea, venía de él, que supervisaba, que miraba y que se consumía a partir de los demás, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Organismo que vive en otro agente, ¿no? Pero la particularidad que tiene es que genera un daño. Y acá vamos a hacer una definición, en realidad una diferenciación entre lo que es una parasitosis y lo que es un parasitismo, que son dos conceptos distintos. Cuando nosotros hablamos de parasitismo es cuando existe esta relación simbiótica donde existe un daño, ¿sí? Y en la parasitosis lo que voy a tener es el parásito, ¿sí? Pero aún sin daño, como va a ocupar parte de la gente, pero todavía no va a haber desarrollado la enfermedad, ¿sí? La particularidad que tienen los parásitos es que se relaciona mucho con algo que se llaman factores concausales. Los factores concausales son todo aquello que tiene que ver con el medio, ¿no? Por eso, cuando uno encuentra en un paciente una parasitosis, tiene que hacer un control de foco, digamos, ¿no? Como también en algunos otros agentes, pero cuando tengo un paciente, sobre todo un niño, que llega con un diagnóstico de una parasitosis, veo si en sus compañeritos de salón, ¿no? Hay algún otro que tenga los mismos síntomas, porque se transmiten por el agua, por la tierra, por la arena, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los diferentes agentes
tienen que subsistir en nuestro organismo. Nosotros tenemos el sistema inmunológico, ¿no? Que es lo que nos va a proteger de cualquier noxo externo. Pero también los agentes generan estrategias para poder avanzar a pesar de. Dentro de esas estrategias, por ejemplo, los microparásitos lo que van a hacer es multiplicarse rápidamente. Entonces no le van a dar tiempo, ¿no? Inicialmente al sistema inmune a que los reconozca. Después es que son chiquititos, entonces al ser chiquititos, como que va a costar más que se pongan en evidencia. Generalmente el tiempo de infección es cortito, ¿sí? Entre lo que son las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos, los tiempos de infección van a ir variando en cada uno de ellos. Los virus son bien tempranos, generalmente la manifestación inicial es a las 48 horas y van a durar más o menos una semana, los procesos virales en la mayoría de los casos. Las bacterias pueden tener un tiempo mayor, hasta una semana, y el tiempo de resolución generalmente es 2 semanas. Los parásitos son más lentos porque pasa esto, ¿no? Se van replicando rápidamente, de a poquito, hasta que empiezan a generar síntomas, y como algunos necesitan tener su crecimiento y maduración, quizás la manifestación es recién al mes, ¿sí? Y los hongos un poco también, 20 días, un mes. ¿Esto por qué es importante? Porque al momento de la consulta del paciente, si el paciente me dice, tengo un cuadro de 2 meses de evolución y probablemente un virus, no sé, tengo que buscar otras cosas, ¿no? Si bien hay algunos virus que pueden dar procesos crónicos, pero en líneas generales uno iría pensando en otras etiologías. Otra de las características que tienen los microparásitos es que logran inmunidad contra la infección, es decir, generan estrategias que permitan, ¿no?, descubrirlo. Los macroparásitos, sin embargo, fíjense, son grandes, crecen. Entonces, la manifestación clínica del macroparásito siempre es más lenta, ¿sí? Por ejemplo, que una lombriz solitaria logre medir la misma longitud que tiene el intestino y que mida más de 5 metros, y que el paciente no se haya dado cuenta en todo ese tiempo, tiene que ver porque la manifestación es mucho más lenta. Los microparásitos van a dar diarrea generalmente en el tubo digestivo. Los macroparásitos, por ahí el paciente solamente tiene anemia, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Bueno, y un poco la posición de lo que mencionamos, ¿no? Son grandes, tienen un tiempo de infección más largo. La respuesta inmune en realidad es cuando hay una carga alta, ¿sí? Esto sirve después para poder entender dónde busco cada uno de esos agentes, de qué manera los voy a estudiar. Los protozoos, bueno, un poco fuimos mencionando, no quiero meterme como en detalle con esto porque ya va a haber momento para que lo vean, pero son eucariotas, son unicelulares, tienen una característica que comparten con otros agentes, que tienen distintos mecanismos de locomoción. De hecho, los protozoos se van a clasificar en pos de su mecanismo de locomoción. Entonces vamos a hablar de amebas, de flagelados, que tienen como una colita que los ayuda a propulsarse, de ciliados, que son como pelitos que tienen alrededor que les ayudan a desplazarse y a mantenerse adheridos, ¿sí? Eso después lo van a ver en detalle. Y después tienen una característica en que pueden tener una reproducción sexual o reproducción asexual, depende cuál sea el agente, y que van a comer lo que tienen cerquitas, ¿no? Son heterótrofos, al igual que son los hongos, y muchos de estos van a consumir nutrientes elementales para el ser humano. Esto que les decía, por ejemplo, que pueden generar anemia, es porque muchos consumen el hierro. ¿Sí? Si es asexual, ¿es que realizan mitosis? Claro. Esto es un poco lo que les decía en su reproducción sexual o asexual, depende cuál sea el agente, ¿no? Estos son algunos parásitos, por ejemplo, acá abajo, la trypanosomiasis, que el agente es el Trypanosoma cruzi, el vector va a ser la vinchuca o Tretoma infestan, y lo que va a generar es ese edema bipalpebral que se llama signo de Romaña, que es la enfermedad del Chagas, por ejemplo, ¿no? Acá chiquitito hay un Ziehl-Neelsen, que lo que se ve acá es Cryptosporidium, que es un hongo
que es un agente que afecta sobre todo a los inmunodeprimidos, es un parásito, y el Balantidium coli, que es un parásito ciliado, tiene como esos pelitos alrededor para desplazarse y mantenerse adherido. Los metazoos, dijimos que son los gusanos, ¿sí? Que dijimos que podían ser gusanos planos o gusanos redondos. Tienen ciclos de vida muy complejos. Algunos tienen la particularidad de tener lo que se conocen como ciclos indirectos, que quiere decir que parte del ciclo lo cumplen en un huésped y parte del ciclo en otro huésped. Por ejemplo, no hay ninguno, pero la tenia solium tiene ciclo en el chancho, en el cerdo, y cumple el ciclo también en el ser humano, ¿sí? Es decir, esos son ciclos indirectos, necesitan de ambos huéspedes para poder desarrollarse. En la mayoría de las infecciones relacionadas a parásitos, el ser humano es un huésped accidental, ¿sí? Es decir, no debería estar ahí, pero bueno, forma parte después de la cadena. Estos son algunos de los gusanos. Abajo, el de la triquinosis, da mucho dolor muscular, aparece mucho en la época de abril, en el otoño con la faena, en la zona de Vidal, Pirán, siempre hay casos de ahí. Las sanguijuelas, que son los anélidos. Arriba, el Venolepis nana, que también es un platelminto pequeño. Bueno, hay un montón, ya van a tener tiempo. Artrópodos. Artrópodos forma parte ya de los insectos, ¿no? O de aquellos que tienen patas. Nosotros vemos mosquitos, sobre todo, vemos mosca, vemos arañas y vemos escorpión, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver después, ¿no? De los que ustedes pueden conocer, la tunga penetrans, que lo vemos, que es frecuente en la zona del litoral. La miasis es provocada por las moscas. Los que tenemos perros, seguramente alguna vez hemos tenido los perros con miasis, con algunas personas también, que es cuando lo que hace la mosca es deposita los huevos sobre una herida y a partir de ahí crecen los gusanitos, ¿sí? Las garrapatas, los piojos, ¿no? Bueno, todo esto también forma parte de los artrópodos, al margen de esto que les decía, ¿no? Los escorpiones, ¿sí? Y las arañas, la viuda negra, por ejemplo, ¿no? La Trodectus, forman parte. Hongos, que es el cuarto agente que vemos. Todo trastorno o todo cuadro que se genera a partir de hongos se conoce como micosis. A su vez, a las micosis las podemos definir como micosis superficiales o micosis profundas. Micosis superficiales van a afectar la piel o las mucosas. Las micosis profundas van a afectar órganos o vísceras, ¿sí? Esa sería la diferencia. El concepto general es que las micosis profundas se asocian a un sistema inmune deficiente, por lo cual se relacionan marcadamente con el paciente inmunodeprimido o inmunocomprometido, ¿sí? Las micosis superficiales todos tuvimos alguna vez, ¿no? ¿Alguna que sepan? ¿Una micosis superficial? La caspa, epiatleta, ¿sí? ¿No? O cuando los niños, los pequeños con los pañales, la dermatitis del pañal, ¿no? Eso es todo, son frecuentes. Y generalmente lo que busca el hongo son dos cosas: calor y humedad. Calor y humedad. Con eso crece y se desarrolla muy bien. Acá tienen algunos de los ejemplos. Las tinias, después van a ver que depende en qué parte del cuerpo se encuentran y cómo se denominan. Entonces hablamos de tinea capitis en la cabeza, tinea pedis en los pies, ¿no? Pues van teniendo distintos nombres según la localización. Y esto que hablábamos al inicio, que podían ser unicelulares, que eran las levaduras, o pluricelulares, que eran las hifas, que formaban como ramitas, ¿sí? Bueno,
Tipo de reproducción también, pueden ser reproducción sexual o asexual. Y el último agente que tenemos son los virus, que dijimos que los virus en realidad no son microorganismos, son parásitos intracelulares obligados. Son diferentes estructuras que van a necesitar sí o sí de la maquinaria celular para poder replicarse, porque ellos no tienen otra estrategia. Entonces van a necesitar ingresar a la célula y usar toda la maquinaria celular, ¿sí? Dentro de los virus son muy pequeños, son los agentes que no vamos a poder ver en el microscopio óptico, todos los otros sí, pero los virus no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver en el microscopio óptico relacionado con los virus van a ser algo que se conoce como efecto citopático viral. El efecto citopático viral es la huella que deja el virus sobre el tejido, ¿sí? Deja lesiones características, por ejemplo, células multinucleares, ¿no? O lo que se conoce como coilocitos, que es lo que deja el virus, por ejemplo, del HPV, ¿sí? Pero no veo el virus, veo la secuela, la huella que dejó el virus en ese tejido. Si yo quisiera ver un virus, necesito usar una microscopía electrónica. Y para el cultivo de un virus, que por qué no cultivo habitualmente un virus, necesito tejido, porque dijimos que son parásitos intracelulares obligados. Entonces necesito de tejido donde ese agente pueda desarrollarse. Eso es muy caro, ¿sí? Y es muy difícil de lograr. Entonces, en la práctica, no se realiza cultivo viral. En la práctica. ¿En qué situaciones sí voy a hacer cultivo viral? Cuando aparece una nueva infección. Por ejemplo, en su momento, cuando apareció el coronavirus, ¿sí? Se hizo un cultivo viral, porque había que estudiar cuáles eran las características, cómo estaba compuesto, qué tipo de material genético tenía. Así que el concepto es que los cultivos virales se utilizan sobre todo con fines académicos, pero no es algo que torno en la generalidad de los casos. Se van a reproducir en huésped vivo, ¿no? Eso es importante. Se pueden transformar, esto que habíamos mencionado hoy temprano, pueden mutar. Por ejemplo, ¿qué virus conocen que muta todos los años? La gripe. Por eso nos tenemos que vacunar todos los años, porque hay mutaciones, ¿sí? Son acelulares, no tienen citoplasma, no tienen organelas, ¿sí? No realizan ningún metabolismo por sí mismos y deben replicarse utilizando la maquinaria celular. Para esto después van a ver ustedes que existen diferentes tipos de células. Va a haber células susceptibles y va a haber células permisivas. Las células susceptibles van a ser aquellas que van a dejar que el virus entre, ¿sí? Y las células permisivas van a ser aquellas que no solo dejan que el virus entre, sino que permiten que utilice toda la maquinaria celular. ¿Eso de qué va a depender? De qué es lo que necesite, ¿no? Ese agente y cómo esté el huésped, ¿no? Siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Esa tríada ecológica de medio, huésped y agente. Bueno, ya vamos yo creo que ya un año más y ya basta de coronavirus y aparecerá algún otro. Un poco lo que hablábamos, ¿no? Material genético. Ese material genético va a estar rodeado por proteínas que se conocen como capsómenos y van a dar lugar a la nucleocápside o cápside, y algunos van a tener lo que conocíamos como envoltura. Esto ya lo hemos mencionado. En referencia a las bacterias, que es el último agente, son microscópicos y unicelulares, ¿sí? Eran procariotas, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado? Muchas forman parte de la flora habitual, por eso se los conoce como saprófitos, ¿sí? Y hay un grupo de enfermedades, de bacterias que pueden causar enfermedades. Incluso las que forman parte de la microbiota, ¿no? Porque se acuerda que yo les mencioné el ejemplo de que si yo cuando salgo me rasco la rodilla y altero la barrera, ¿sí? La barrera inmune, eso hace que el microorganismo que estaba en la superficie tenga acceso a un territorio en el que habitualmente no debería estar.
Esto lo habíamos mencionado, dijimos que hablábamos de cocos cuando eran redondos, bacilos cuando son como una comita, espiroquetas cuando son espiraladas. Hablamos de bastones cuando son como un palillo de tambor, ¿sí? Y algo importante en relación a las bacterias, también al resto de los agentes, pero sobre todo en las bacterias, que tienen algo que se conoce como factor de virulencia. Los factores de virulencia son todas las estrategias que va a desarrollar un agente para no ser identificado por el sistema inmune o para poder cumplir su función de replicación. Por ejemplo, la capacidad de adherencia, por ejemplo, que tengan un flagelo, cilios que le permitan movilidad, por ejemplo, que tengan como ventosas que les permiten adherirse, por ejemplo, las toxinas o las esporas, que son como mensajeros que salen de la bacteria a sitios más distales. Todo eso se conoce como factores de virulencia. Eso es muy importante, sobre todo en las bacterias, pero en todos los agentes, que es todas las estrategias que va a tomar un agente para no ser reconocido por el sistema inmune. Eso es, en el desarrollo de infecciones, es muy importante. Cuando nosotros hablamos de bacterias, van a ver que existe algo que se conoce como la taxonomía, que la taxonomía es cuando yo ubico a ese agente en la familia. Por ejemplo, yo me llamo Verónica Ortiz, entonces mi taxonomía sería Verónica Ortiz, familia Orticejas, que serían los apellidos de mis padres, ¿no? Bueno, acá en esto hacemos lo mismo. En la taxonomía de las bacterias yo tengo que poner cuál es la familia de esa bacteria, cuál es la especie, cuál es el género, cuál es la morfología y cuál es la coloración o la tinción. ¿Sí? Todo eso iríamos poniendo. Entonces, en la taxonomía hablo de familia, género y especie. Y bueno, las características son un poco lo que mencionamos. ¿Sí? Bueno, estos son distintos tipos de bacterias. Después tienen la posibilidad de verlo en los microscopios. Se ve excelente. Tenemos unos microscopios muy buenos. Bien, esto es algo que van a ver todo el tiempo, que es la cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica nos sirve como para resumir todo lo que charlamos hasta ahora, ¿no? La combinación de microbiota, microambiente, ecología, medio ambiente, ecosistemas, bueno, todo engloba en la cadena epidemiológica. Yo voy a decir que tengo un agente causal, que ese agente causal va a necesitar de un reservorio, ¿sí? Que puede ser el ser humano o por ejemplo puede ser un animal, que tiene que salir ese agente de ese huésped al cual invadió, ¿sí? Y ahí se tiene que transmitir por alguna vía. ¿Cuáles vías de transmisión conocemos? Contacto directo, vía respiratoria a través de las gotitas de flush, ¿no? O fecal oral a través de la contaminación de suelos. Puertas de entrada al nuevo huésped, generalmente la puerta de salida y la puerta de entrada son similares. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una hepatitis A, puerta de salida fecal oral, la puerta de entrada va a ser oral, ¿sí? Entonces generalmente son similares. Y la susceptibilidad del huésped. ¿Qué quiere decir la susceptibilidad del huésped? Esto que hablamos desde el inicio, es decir, no cualquiera se va a infectar de cualquier cosa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy en contacto con una persona que tiene hepatitis A, ¿no? Y tiene diarrea profusa y demás, y yo no me lavo las manos, no mantengo la higiene propicia, o no me alimento de manera correcta y mi sistema inmune no funciona de la manera que debería, por supuesto que mi susceptibilidad es alta. Es decir, todos somos susceptibles, ¿no? Todos somos susceptibles. Después va a depender de cuál es la condición que nosotros tengamos que nos pueda proteger de esa noxa o ese agente. Recordar esto, ¿no? Los agentes no siempre son microorganismos. Nosotros vemos microorganismos en nuestra asignatura, pero hay otras noxas que no son agentes, que también son agentes causales. Esto que decíamos, ¿no? Si yo me pincho y tengo la capacidad de retiro, en realidad ahí estoy teniendo una noxa, ¿no? Estoy teniendo un mecanismo de respuesta, es porque algo le dice a mi sistema que tengo que retirar la mano. ¿Está bien? Si me pincho, si me quemo. Todas esas son noxas y son agentes.
No necesariamente todos van a ser microorganismos. Bien. Dentro de lo que es el proceso del eje de salud, enfermedad, atención, que es donde estamos nosotros como asignatura, tener en cuenta esto, ¿no? Que las agresiones tienen que ver con lo cotidiano. Todo el tiempo nos estamos protegiendo, defendiendo de algo. Todo el tiempo. Nuestro sistema inmune está todo el tiempo en situación de alerta. Por ejemplo, los que tienen calor, ¿no? Es porque su sistema inmune les está diciendo acá hace calor o está encerrado. Los que tienen sueño es porque su sistema inmune también les está avisando. Entonces, todo el tiempo existe una interacción, ¿sí? Volvemos a la tríada ecológica, ¿no? Lo de siempre. Y para terminar esto, ¿no? Tengan en cuenta que nos vamos a ver, insisto, en ADN, van a tener hábitat también en su segundo año, ecología, o sea, vamos a estar todo el tiempo relacionados con ellos, ¿sí? Y en esta asignatura. Y tengan en cuenta que lo más importante para el desarrollo de su carrera es la curiosidad. Que sean curiosos, que quieran aprender. Eso es lo que le va a dar la mejor herramienta para ir descubriendo y para ir aprendiendo nuevos conceptos. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias, Eva.